ha sido considerado el más grande pensador del siglo XX. Albert Einstein contribuyó más al campo de la física moderna que cualquier otro científico en la historia. Desde sus humildes orígenes en Ulm, Alemania, hasta sus días en Princeton, Nueva Jersey, su vida fue una difícil exploración y descubrimiento. Sus ideas dieron un nuevo entendimiento del tiempo y espacio, masa y energía, y de la gravedad y la luz. Pacifista por naturaleza, Einstein llevaría al mundo a la era atómica con la invención del arma más destructiva jamás creada por el hombre, y luego pasaría el resto de su vida pidiendo la paz. Les presentaremos la extraordinaria vida de Albert Einstein. La vida y las ideas de Albert Einstein. Albert Einstein nació el 14 de marzo de 1879 en esta casa en Ulm, Alemania. Su madre, Pauline, era una mujer callada, con una pasión por la música y la literatura. Su padre, Hermann, era de una naturaleza alegre, que con frecuencia se anteponía al pequeño taller eléctrico que tenía en la época que Albert nació. Ya que Hermann disfrutaba más de los paseos por el campo que por ocuparse de su propio negocio, el taller pronto se fue a la quiebra. Se mudó con su familia a Múnich en busca de una vida mejor. Ahí abrió una tienda de equipo eléctrico junto con su hermano Jacob. El negocio iba bien y pronto le dio a su joven hijo Albert una hermanita. Su nombre era María, pero todos la llamaban Maya. Ella y Albert siempre se quisieron mucho y fueron muy unidos durante toda su vida. Durante la niñez de Albert no surgió ninguna señal de que fuera un genio. De hecho, se desarrolló con lentitud y su aprendizaje del habla fue tardado. Aun cuando tenía 9 años, su diálogo no era fluido. Sus padres temían que Albert tuviera retraso mental. Entre 1884 y 1889, Albert fue a la escuela católica en Múnich. Aunque él y su familia eran judíos, la escuela católica estaba más cerca de su casa y era menos costosa que la escuela judía más cercana. En la escuela pronto desarrolló una aversión a la educación formal. Se preguntaba por qué los estudiantes solo podían responder preguntas y no hacerlas. Debido a su disgusto por la escuela, sus notas eran bajas. Una vez el director de la escuela le dijo a Hermann Einstein que su hijo Albert nunca obtendría el éxito en nada. La verdadera educación de Albert comenzó en su casa. Su tío Jacob lo introdujo a las matemáticas, al álgebra y a la geometría. Albert encontró mucho placer en resolver por sí solo simples problemas de geometría y álgebra. A la edad de 5 años, Albert enfermó y estuvo en cama, y su papá le dio una brújula para jugar con ella. Lo que más le impresionó al niño fue que la aguja de la brújula siempre marcara hacia el norte, sin importar la dirección que él tomara. Creyó que tal vez la afectaba algo que existía en el espacio, algo invisible. Esto le fascinó al joven Einstein. Comenzó a leer libros populares de ciencia. Estos libros se los dio un joven estudiante de medicina llamado Max Talmy, quien frecuentemente visitaba el hogar de los Einstein. Con la guía de Talmy, Albert aprendió solo cálculo y una forma avanzada de matemáticas. También estudió filosofía. Solo tenía 13 años de edad. En 1889 comenzó su educación secundaria en el gimnasio de Luitpold en Múnich. Otra vez pensó que los maestros eran muy estrictos y creía que muchas de las reglas escolares evitaban que los estudiantes pensaran por sí mismos. En 1894, la tienda de Hermann y Jacob pasó momentos duros, y las dos familias Einstein decidieron mudarse a Milán, Italia. Aunque decidieron que Albert debía quedarse en la escuela para terminar el año escolar. A la edad de 15 años, Albert estaba solo en Múnich y su comportamiento en la escuela estaba empeorando. Luego decidió dejar la escuela y alcanzar a su familia en Italia. Pero después de poco tiempo, el negocio de Hermann Einstein volvió a fracasar e instó a su hijo para que se labrara un futuro y encontrara alguna forma para ganarse la vida. Su padre lo mandó a una escuela en Suiza.
Hermann tenía la esperanza de que su hijo se convirtiera en un ingeniero eléctrico, pero esa carrera no le interesaba a Albert. Él quería estudiar física, la ciencia de la materia y la energía. En Zúrich, Suiza, estudió en el famoso Instituto Federal de Tecnología, conocido por muchos como el Politécnico. Y fue ahí, a la edad de 16 años, que Albert hizo los exámenes de admisión al Departamento de Ingeniería. Él reprobó los exámenes. El director del Politécnico animó a Einstein para que se graduara en la Escuela Progresista Cantonal Suiza en el poblado de Aarau. Aquí fue donde Einstein se preguntó a sí mismo cómo se vería el camino de una onda de luz si alguien quisiera seguirla. Esta pregunta se mantuvo sin respuesta durante 10 años, y cuando le dio respuesta, el mundo cambió para siempre. Después de que recibió su certificado en 1896, por fin fue admitido en el Politécnico de Zúrich. Como estudiante del Politécnico, con frecuencia faltaba a las clases, y en su lugar elegía trabajar él solo leyendo los trabajos de los grandes pioneros de la ciencia y la filosofía. Fue aquí en donde conoció a Mileva Marić, una compañera de estudios y la que sería en el futuro su esposa. También conoció a Marcel Grossmann, un brillante matemático quien tomaba notas meticulosas durante las clases, y con gusto dejaba que Einstein estudiara sus notas antes de los exámenes finales. Einstein se graduó del Politécnico en 1900 a la edad de 21 años. En 1901 renunció a su ciudadanía alemana y se volvió ciudadano suizo. En 1902 su amigo Marcel Grossmann vino en su ayuda otra vez. Marcel ayudó a Albert a conseguir un empleo en la oficina de patentes suiza en Berna, Suiza. Para Albert, sus años en la oficina de patentes fue un tiempo bien aprovechado. Trabajando en los artículos de patentes de otras personas, aprendió a expresar sus ideas más claramente por escrito. También le dio la oportunidad de pensar en la física en sus tiempos libres. En 1903 se casó con Mileva Marić. Su primer hijo, Hans Albert, nació un año después. Durante el día trabajaba en la oficina de patentes. Por la noche trabajaba en su amada física, con las muchas ideas que flotaban en su cabeza. En 1905 decidió plasmar sus ideas por escrito. Einstein escribió varios artículos en una revista alemana para científicos. Se llamaba Annalen der Physik, o los Anales de la Física. Después de leer sus artículos, los científicos no volvieron a pensar o trabajar de la misma forma. Uno de sus artículos hablaba del efecto fotoeléctrico, el cual trataba de la emisión de electrones de las superficies metálicas expuestas a la luz. En teoría, este estudio representaba la piedra angular de la física cuántica y la que haría posible muchos inventos futuros como la televisión. Otro artículo proporcionaba un método para determinar las dimensiones de las moléculas. El tercer artículo se titulaba Sobre las electrodinámicas de los cuerpos en movimiento, pero pronto sería conocido y para siempre como la teoría especial de la relatividad. Sir Isaac Newton lo había llamado tiempo y espacio absolutos, lo que significaba que el tiempo fluía en una corriente constante. El tiempo, él decía, era el mismo para todos, sin importar la ubicación. Einstein comprobó que Newton estaba equivocado. Einstein escribió que el tiempo y espacio eran relativos y que ellos dependían de la ubicación de la persona en relación a los objetos y sucesos. Otra conclusión de este artículo trata de la masa y la energía. Einstein creía que la materia y la energía eran formas diferentes de una misma cosa. Este es el significado de su famosa ecuación E igual a mc al cuadrado, lo que se traduce como la energía es igual a la masa y a la velocidad de la luz al cuadrado. Esta fórmula le decía a los científicos que cada pequeño átomo, la unidad más pequeña de un elemento, contenía una gran cantidad de energía. Es sabido que en la teoría especial de la relatividad se dice que la masa y la energía, ambos, son diferentes manifestaciones de la misma cosa. Debería ser un concepto familiar para todos los hombres. Además, está la fórmula E es igual a mc al cuadrado
en la cual la energía es igual a la masa multiplicada al igual por la velocidad de la luz, por lo que la cantidad más pequeña de masa puede convertirse en una enorme cantidad de energía y viceversa. La masa y la energía, de hecho, son equivalentes, de acuerdo a la fórmula mencionada antes. Esto fue demostrado por escrito por Corecraft en un experimento en 1932. Esto sería 40 años antes de que el mundo supiera cuánta energía podía ser liberada de un átomo. En toda Europa se corrió la voz de las ideas de un trabajador de patentes. Muchos científicos no entendían sus ideas y otros solo las consideraban como una locura. Pero pronto fue evidente para casi todos que los descubrimientos de Einstein eran notables. Aún con toda esta nueva fama, Einstein continuó trabajando en la oficina de patentes suiza hasta casi 1910. En ese año, Einstein obtuvo un puesto académico de tiempo completo en la Universidad de Zúrich, enseñando física. Pronto, Albert y Mileva tuvieron un segundo hijo al que llamaron Edward. Einstein pronto descubrió que era muy difícil encontrar tiempo libre para sus nuevas ideas. Él y Mileva comenzaron a distanciarse por la tensión que había. En 1912, con su creciente reputación, Einstein fue designado para un cargo de profesor en su vieja escuela, el Instituto Politécnico de Zúrich. Sus colegas disfrutaban de su buen sentido del humor y su centrada personalidad. Sus estudiantes también disfrutaban de su compañía y consideraban que era alguien muy fácil con quien hablar. Fue justo en esa época que Einstein aprendió por primera vez acerca del sionismo. Este fue un movimiento creciente para establecer el hogar de los judíos en Palestina, en el Medio Oriente. Sería un tema del cual Einstein hablara después, pero no por ahora. La física era su interés principal. En 1914, Einstein se mudó a Berlín y fue nombrado profesor en el Instituto Kaiser Wilhelm de Física. A su esposa Mileva no le gustó Berlín y se regresó con sus 2 hijos a Suiza después de unos cuantos meses. Pronto, la Primera Guerra Mundial había empezado, con Alemania y Austria luchando contra Francia, Inglaterra y después los Estados Unidos. Mileva permaneció en la neutral Suiza durante la guerra y debido a su infeliz matrimonio con Albert, ella jamás regresó con él. En 1919 se divorciaron. Fue durante la Primera Guerra Mundial que Albert Einstein terminó su trabajo sobre una teoría que él llamó el pensamiento más feliz de mi vida. Esta fue la teoría general de la relatividad y la que lo haría mundialmente famoso. Demostraba que la gravedad, igual que el tiempo, es relativa y no absoluta, como Sir Isaac Newton afirmaba. Einstein también descubrió que la gravedad de objetos muy grandes como las estrellas podían atraer a la luz y que estas estrellas podían, de hecho, doblar los rayos de luz que pasaban cerca de ellas. Esta teoría ha ayudado a los científicos a comprender cómo la gravedad de las estrellas afecta las órbitas de los planetas. También ayudó a explicar el fenómeno de los hoyos negros. Estas son áreas muy lejanas en el espacio en donde la gravedad es tan fuerte que ni siquiera la luz puede escapar. Esto no les sentó bien a muchos grandes científicos de esa época. Ellos querían una prueba física de la teoría de Einstein. En 1919 la tuvieron. Fue durante el eclipse solar del 29 de mayo de 1919 que los fotógrafos fueron al hemisferio sur, el mejor lugar para ver el eclipse. Un equipo tomó fotos de las estrellas durante el eclipse solar y otro equipo tomó fotografías de las estrellas en la noche, cuando el sol no estaba presente. Al comparar las fotografías de los 2 equipos, se demostró que la luz que pasaba al sol había sido atraída ligeramente hacia la gravedad del sol. Esta era la prueba que Einstein necesitaba. Einstein fue aclamado en todo el mundo como un genio. También fue durante 1919 que Einstein se casó con su prima, Elsa Lowenthal, y fue un largo y feliz matrimonio. En 1921, Albert y Elsa viajaron por el mundo. Fueron huéspedes honorarios en Inglaterra, Francia, Japón y los Estados Unidos, en donde Einstein recibió numerosos honores y premios.
Fue también en 1921 que Einstein fue honrado con el Premio Nobel de Física. Este premio no fue por la teoría de la relatividad, sino por su trabajo sobre el efecto fotoeléctrico de uno de sus famosos artículos de 1905. Su teoría de la relatividad aún era considerada controversial cuando recibió el premio. Ahora, con el mundo vigilando cada una de sus palabras, él comenzó a hablar acerca del sionismo y quería ayudar a crear una universidad hebrea en Jerusalén, en donde los judíos de todo el mundo pudieran obtener una buena educación. En 1929, la Gran Depresión comenzó en Estados Unidos y muy pronto afectó a toda Europa. La mala economía se esparció por toda Alemania. Muchos culparon a los judíos por los problemas. Algunos hasta dijeron que las ideas de Einstein eran un complot judío para arruinar a Alemania. Fue en un viaje de Albert y Elsa a los Estados Unidos en 1933 que vieron cómo el creciente poder de Adolfo Hitler se apoderaba de Alemania. Hitler quería crear una raza pura de arios, lo cual no incluía a los judíos. Comenzaron las hogueras públicas de la literatura judía, las que incluían copias de las teorías de Einstein. Albert y Elsa decidieron no volver a Alemania, y fue que hicieron de los Estados Unidos su hogar permanente. Fue aquí en Princeton, Nueva Jersey, que Einstein aceptó un empleo en el Instituto de Estudios Avanzados. Él y Elsa se mudaron a una pequeña casa blanca en el 112 de la calle Mercer y comenzaron una nueva vida. Pero los buenos tiempos no duraron mucho. En 1936, Elsa Einstein murió después de una larga enfermedad. En los años que siguieron, Einstein compartió su hogar con su secretaria, Helen Dukas, su hijastra Margot y su hermana Maya. Para muchos de los estudiantes de la Universidad de Princeton, Albert Einstein era todo un personaje. Siempre usaba ropas holgadas, jamás usaba calcetines y, por supuesto, su canoso cabello siempre estaba alborotado. Einstein creía que el preocuparse por cortes de cabello y los calcetines le quitaba tiempo para su importante trabajo. En la Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania invadió Polonia, Einstein, siendo un pacifista, se había opuesto a la guerra en el pasado, pero ahora creía que los nazis de Alemania debían ser detenidos a toda costa. Einstein se enteró de que los científicos en Berlín habían separado exitosamente el núcleo del átomo de uranio. Tomando en cuenta su fórmula de E es igual a mc², él sabía que esta división del uranio liberaría una gran cantidad de energía, la suficiente para crear una bomba de enorme destrucción. Le escribió una carta al presidente Franklin Roosevelt, en la cual instaba al presidente a desarrollar una bomba atómica antes de que los alemanes lo hicieran. Einstein decía que tan solo una bomba de este tipo, transportada por barco o explotada en un puerto, bien podría destruir todo el puerto y muchos de los territorios de los alrededores. Sin embargo, estas bombas podrían ser muy pesadas para transportarlas por aire. Con la advertencia de Einstein, el gobierno de los Estados Unidos comenzó a emplear físicos para desarrollar su bomba. Este fue conocido como el Proyecto Manhattan. Trabajaron secretamente en el desierto de los Álamos en Nuevo México. No se le pidió a Einstein que se uniera al proyecto porque el gobierno pensaba que no era digno de confianza, ni siquiera en 1941, cuando Albert Einstein se volvió ciudadano estadounidense. El 6 de agosto de 1945, 40 años después de la teoría de Einstein de E es igual a mc², al fin pudo ser comprobada. Un bombardero estadounidense arrojó una bomba atómica en Hiroshima, Japón. Unos días después, una segunda bomba fue arrojada en Nagasaki, Japón. Cerca de 200.000 personas murieron o fueron heridas. Los japoneses se rindieron y la Segunda Guerra Mundial terminó. Después de aprender el daño que las bombas atómicas provocaron, Einstein se arrepintió de haber presionado para que las fabricaran. Y sobre la carta que le había escrito al presidente Roosevelt dijo: «Ha sido el error más grande de mi vida». Albert Einstein trabajó por la paz mundial el resto de su vida. Después de ver que millones de judíos fueron asesinados por los nazis, Einstein más que nunca habló de su deseo de que Palestina fuera el hogar de los judíos. En 1948 su deseo se hizo realidad cuando se formó la nación de Israel. Chaim Weizmann fue el primer presidente.
En 1952, Weizmann murió, y el primer ministro de Israel, David Ben-Gurion, comenzó a buscar un nuevo presidente. Ben-Gurion fue a Estados Unidos a preguntarle a Einstein si aceptaría el cargo de la presidencia. Einstein se sintió muy honrado, pero rechazó el ofrecimiento diciendo: «Conozco poco sobre la naturaleza y no conozco nada sobre los hombres». Conforme los años pasaban y Einstein envejecía, siguió ocupado trabajando, pero no hizo más grandes descubrimientos. Pasó los últimos años de su vida tratando de desarrollar la teoría del campo unificado. Se suponía que esta teoría explicaría la gravedad y todas las fuerzas escondidas de la naturaleza. También explicaría el movimiento de la materia en el pequeño mundo de los átomos y de las infinitas regiones del espacio. Einstein no tuvo éxito en su último proyecto, pero él creía que se dirigía a la dirección correcta. Estuvo trabajando en su teoría del campo unificado la noche antes de que muriera de una aflicción cardíaca el 18 de abril de 1955. Einstein había dejado instrucciones específicas para el momento de su muerte. Ningún funeral, ni tumba, ni monumentos. Sus restos fueron cremados y esparcidos en un lugar no revelado. Ni su casa ni su oficina debían convertirse en un santuario. Él se consideraba un hombre ordinario. Pero como hombre, Einstein era cualquier cosa menos ordinario. Fue un genio en todo el sentido de la palabra. Sus teorías revolucionaron la física y condujeron al mundo a la era atómica. Los científicos de hoy tienen un mejor entendimiento del universo gracias a su genialidad. Einstein fue mucho más que un gran pensador. También fue una gran alma que defendió la paz. Pero sobre todo, fue un hombre que jamás dejó de cuestionar al mundo que le rodeaba. Las preguntas que rondaban la mente de Albert Einstein y sus extraordinarias respuestas cambiaron al mundo para siempre.